Muy bien, ya estamos empezando a entrar en vivo. Ya. Bien, empezamos. Buenos días, comunidad atenta. Muchas gracias nuevamente por acudir a nuestro llamado hoy día en nuestro Facebook Live. Hoy tenemos una invitada muy especial, muy querida también por mi persona. Ella es Mayra Salinas, arquitecta especialista en visual merchandising en todo el sector retail. Además, tiene experiencia en implementación de proyectos en las empresas de Antara y Pure Alpaca. Pero quiero decir algo más de su experiencia. Ha sido jefe de Visual Merchandising en Ripley, jefa comercial en tiendas Oeshle, y hoy en día es subgerente logístico en Maestro. Así que tenemos a una invitada muy especial. Muchísimas gracias, Mayra, por aceptar mi invitación a Atentamente Perú y para hablar de un tema que aún no ha entrado en el protocolo para que ingresen las tiendas retail en funcionamiento, y por eso quiero que nuestro público, que nuestra comunidad atenta esté preparada. Hoy día vamos a hablar de cómo diseñar tiendas en tiempos de COVID-19. Mayra, el escenario es tuyo. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias, Mapi. Gracias por invitarme a tu comunidad. Sí, de todas maneras es un tema recontra importante sobre la coyuntura que estamos viviendo actualmente. Así que nada, les he preparado un PPT para que ustedes puedan saber y manejar más o menos cómo es el tema del retail actualmente y los cambios que debemos hacer en nuestros negocios, ¿no? Mapi me pidió exclusivamente que lo derivemos en general a todos los comercios, ¿no? Así que les he preparado una pequeña exposición de cómo debemos nosotros adaptarnos a los cambios según lo que es hoy en día el replanteo que nos ha motivado este virus, ¿no? que tenemos actualmente. Así que lo vamos a enfocar directamente en 4 puntos. Entonces, el diseño en tiempos de COVID, ¿ya? Vamos a manejarlo, el diseño y la utilidad de nuestros espacios actuales. ¿A qué me refiero a esto? ¿Cómo nosotros vamos a tener que renovar nuestros espacios y darles una nueva utilidad a cada uno de nuestros espacios, ya sea un restaurante, ya sea una tienda comercial, ya sea un mini market o una tiendita chiquita, todo lo que tenga que ver a retail y a los espacios comerciales que nosotros manejamos. El otro punto que vamos a hablar es el layout y la transformación. ¿Qué es el layout? El layout es el plano de nuestros espacios comerciales y cómo debemos transformarlos. El segundo punto, y que ahora actualmente es lo más importante, es la bioseguridad que debemos tener nosotros en nuestros locales. Y otro punto que es muy importante y que debemos tenerlo muy claro, porque es lo que se nos viene para replantear nuestros negocios, es la tecnología, la automatización y el visual merchandising que vamos a tener que manejar en nuestros locales. Entonces, iniciamos nuestra exposición para que ustedes tengan un poquito más, para que puedan replantear sus negocios y hacerlo rápidamente, que es lo que necesitamos actualmente. Entonces, ¿cómo se nos viene la arquitectura con convivencia con el COVID? Tenemos que plantearnos 5 estrategias que son fundamentales para esto. Obviamente, la primordial es la bioseguridad, que es todos los EPPs que deben tener nuestro staff de colaboradores dentro de nuestros negocios, ¿ya? Que es toda la implementación que nos exige el Estado, que debemos tener implementados dentro de nuestros negocios. Algo muy fundamental que también debemos considerar en nuestros negocios es el espacio de la limpieza y desinfección.
Otro punto importante es el distanciamiento social, que literalmente enfocado en la arquitectura son los espacios amplios, ¿ya? Que es el distanciamiento social, que es un parámetro esencial que nos piden ahora. Otro punto muy importante y que se nos viene y que debemos implementarlo en nuestros negocios es la automatización de nuestro negocio, que se los voy a explicar después muy detalladamente. Y lo más importante es el rediseño y la habilitación post-COVID. ¿A qué me refiero esto? Ahorita vamos a pasar una etapa en que nuestro negocio tiene que tener cambios fuertes para que podamos reabrir nuestros negocios, pero también tenemos que pensar en cómo se nos viene después del post-COVID, ¿no? O sea, cómo debemos habilitar nuestros negocios y volverlos versátiles para cambios de ahora y post-COVID. Entonces, debemos tener bien planteados en nuestro rediseño 4 cosas fundamentales. ¿Qué necesitan nuestros negocios o qué movimiento y flujo tienen nuestros negocios? Primero tenemos nuestro staff externo, que podrían ser nuestros proveedores o nuestro colaborador que únicamente va direccionado, enfocado a un solo espacio. Por ejemplo, mi colaborador que recepciona mi mercadería, que no tiene la necesidad de entrar al local principal. Tenemos que enfocar nuestro negocio al staff interno, al que va a tener un flujo constante o contacto directo con la mercadería, o el que va a dar de cara al cliente. Luego tenemos la salida e ingreso de producto, que tendría que ser el espacio trasero, si es que lo quieren considerar, o por donde va a ingresar nuestra mercadería. Y obviamente y fundamentalmente nuestro cliente. Entonces yo les he preparado acá en la utilidad del diseño un circuito. Obviamente tenemos que dividir nuestros locales en 3 partes. Externo, mediano, que no da cara al cliente, y la que da de cara al cliente. Obviamente la que da de cara al cliente es la que mayor transformación va a tener. Obviamente tenemos que pensar en qué vamos a implementar, qué vanguardismos, qué novedades le vamos a dar al cliente, qué accesibilidad, ¿no? Porque ahora el cliente va a querer que él entre y salga y que sea muy rápido, y que no tenga mucho contacto con nadie, ¿no? Ni hasta con el mismo mobiliario. Y también tiene que ser confortable para todos nuestros dinamismos que vamos a generar. Y debemos tener la clave de esto, es el tránsito libre de virus. Entonces, primero, el staff externo, obviamente, va a ingresar, como ustedes ven en el cuadro, puede ingresar por una recepción, puede pasar por una zona de preparación. En la parte delantera también podemos tener una zona de preparación y luego también puede tener una zona de automatización, que sería en sí el punto final de cara al cliente para cerrar la venta. El staff interno es el que únicamente va a hacer la preparación de la mercadería para ser entregada en un punto de cara al cliente. Y la salida de ingreso a mercadería, que no debería tener contacto absoluto con nuestro staff, ¿no? Que únicamente nos dejan la mercadería o bien la preparamos y la desinfectamos para que no tenga de cara al cliente nada que ver con contacto de bioseguridad ni que nos contagiemos, ¿no? Que es la palabra. Y obviamente el cliente que entraría y salía automáticamente. Le preparamos la mercadería y sale automáticamente del local, ¿no? Entonces acá tienen un circuito más o menos para que ustedes lo enfoquen en 4 aspectos esenciales de nuestros negocios, que es en todo negocio hay esto: staff interno, staff externo, salida e ingreso de mercadería y cliente. Acá les voy a dar una ejemplificación de cómo debemos transformar nuestro plano, cómo debemos transformar nuestro layout. Entonces, para adaptar y rediseñar nuestros locales, tenemos que tener en cuenta 4 parámetros. Distanciamiento social, que tienen que ser espacios amplios, obviamente estamos hablando de los metros de distancia. Espacios abiertos que sí, no necesariamente tenemos que tener nuestro local, pero si podemos rediseñar y darle un espacio de apertura, de que entre aire limpio constantemente, deberíamos de considerarlo. Y muy importante para nosotros es la automatización. ¿A qué me refiero con automatización? El take away. ¿Qué es el take away? Es de puerta a calle. El cliente, si nosotros podemos reenfocar nuestro negocio a darle al cliente una oportunidad de que nuestra apertura tienda sea de puerta a calle, es lo esencial. Les voy a poner unas imágenes también. El self-service, el pago automático. Yo compro la mercadería y yo tengo contacto con algún POS o aparato para pagar mi mercadería, o sin embargo yo llamo por un call center
y únicamente paso a recoger mi mercadería. Ese es el self-service. Y el delivery, obviamente que ahorita está en su máximo apogeo, que más o menos ya lo sabemos manejar, que es la preparación de mercadería para llevarla al hogar del cliente. Y obviamente los protocolos de seguridad, de bioseguridad y de prevención. ¿A qué me refiero con los protocolos de bioseguridad? De repente en nuestros negocios nosotros podemos considerar cabinas de desinfección. Ojo que las cabinas de desinfección no están aún autorizadas para el uso, porque aún no se ha comprobado si matan al COVID. Luego podemos considerar las luces UV, que sí está confirmado que sí logran evadir al COVID o matarlo, ¿no? Luego debemos considerar también los controles de temperatura dentro de nuestro local o los controles para oxigenar el aire, que son todos los sistemas de aire, que también se debería considerar en las nuevas implementaciones de locales. Y luego también debemos considerar todo el sistema de bioseguridad, ya sean los EPPs de nuestros colaboradores, los pisos que están súper utilizados ahora para desinfectar los pies, y colocar mucho en este nuevo sistema publicidad interna y externa. Esto se llama POP en el mundo del retail. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, colocarle en el local, por favor, a los clientes, a nuestros colaboradores, lavarse las manos cada 2 horas, en cada punto estratégico, ¿no? Al cliente, por favor, desinfectarse los pies y colocar mucha cartelería en lugares estratégicos. Entonces, acá les pongo un ejemplo claro. Este es un local, un restaurante, actualmente común. Tiene su zona trasera, que es la zona de recepción, que va directamente a la entrega del restaurante. Sale directamente la comida a la zona del restaurante y obviamente tienen un hall externo de restaurante hacia la calle. Pero esto tiene que tener una transformación ahora con el COVID. Entonces, tenemos una zona de recepción nueva, que es la parte superior. Obviamente ahí ingresa el proveedor y ya no tiene contacto absoluto con el local. En esa zona se tienen que desinfectar los productos para poderlos llevarlos al negocio interno. Entonces, sea una tienda de ropa, sea un supermercado, sea un restaurante, toda mercadería que ingresa al local ya no debe tener un ingreso directo al local, debe tener un espacio de recepción donde debe ser desinfectada la mercadería. Otro espacio que se debe de considerar en los nuevos locales son la zona de infección y lockers para los colaboradores. El colaborador que ingresa a tienda ya no puede ingresar directamente al local, sino tiene que tener un sector donde se desinfecte y donde deje sus pertenencias y donde también se pueda colocar todos los EPPs para ingresar al local. Otra parte que tenemos que tener en consideración son los espacios residuales. Ya no podemos tener, en la parte superior izquierda, tenemos un espacio amarillo cuadrado, ojalá que lo puedan identificar bien. Por ejemplo, ese es un espacio residual donde antes tenía mesas. Esos espacios residuales los debemos cerrar. Espacios donde nosotros ya no tengamos una circulación de 2 metros se deben cerrar. Entonces, ahí el cliente ya no debería de ingresar ni ninguno de nuestros colaboradores, ya que no cumple con las normas que exige el gobierno. Toda la zona delantera, donde antes mirábamos mesas, la debemos volver una zona de preparación y de entrega automática, un self-service. O bien yo te llamo y tú me entregas mi mercadería rápido, yo llego al local y me entregas mi mercadería, o bien yo voy al local, pago mi mercadería y me la entregas rápidamente. Entonces, nuestra zona de comensales, digámoslo, o nuestra zona de cajas que teníamos en una tienda de ropa, qué sé yo, se tiene que volver una zona de preparación rápida para que el cliente vaya y recoja la mercadería, o recoja el menú, por ejemplo, o recoja pinturas, etc. Tiene que ser un espacio amplio donde podamos entregar la mercadería rápidamente. Y la otra zona que debemos considerar es la zona de automatización. ¿Qué es la zona de automatización? Es donde yo voy a pagar mi mercadería rápidamente. O bien yo mismo hago mi transacción, o bien me atiende alguien con barreras. ¿A qué nos referimos con barreras frontales? Las barreras frontales son ahora todo lo que es el límite entre cliente y asesor o colaborador de ventas. Puede ser un acrílico,
podemos taparlo con plástico, pero lo ideal sería tener una zona donde el cliente se sienta que él mismo puede atenderse y no tener contacto con nada y con nadie. Entonces, ¿cuál es lo primordial en un cambio de negocio actualmente? Debemos tener los 2 metros de distanciamiento social. Para uno poder rediseñar su negocio, debe plantearse primero cómo es su plano, su layout actualmente, para poder hacer las mediciones y darle los 2 metros de distancia a cada mueble y a cada distancia. Obviamente debemos considerar, yo en los diseños, yo consideraría los 2 metros y 60 centímetros más. Usualmente en un negocio normalmente le puedes dar entre 60 a 1 metro según lo que tú desees darle de distancia, es lo que nos exige la norma. Pero yo sería un poquito más estratega y le daría un poquito más de los 2 metros. ¿Por qué? Porque uno ingresa y debe haber un punto de circulación, ¿ya? Pero bueno, la norma actualmente nos pide solamente 2 metros. Entonces acá yo les pongo un ejemplo claro de cómo yo debo reformular mi negocio en plano, dando el distanciamiento social, que son los 2 metros, para poder darle una reapertura a mi negocio. Entonces, lo más importante y esencial es cómo se va a llevar la bioseguridad con la arquitectura. Entonces, para replantear nuestros negocios debemos considerar zonas, y estas zonas son las siguientes. La zona de lockers, que son para la desinfección de nuestros colaboradores y la implementación de los EPPs, que vendrían a ser, no sé, lo que ustedes estén pensando, la desinfección de sus pies, la desinfección de sus manos, la colocación de repente de un overall para contingencia del COVID, colocarse los guantes para un negocio tipo restaurante, de repente colocarse la máscara para taparse la cara, colocarse el barbijo, y etcétera. Todo eso debe tener su zona, y donde obviamente el colaborador debe dejar todas sus pertenencias, su ropa, todo lo que no necesita dentro del negocio. Debemos tener una zona de limpieza y de desinfección, que no tenga contacto con nada, que sea únicamente para un personal que entre y salga y saque los productos, como la lejía, el escoba, etcétera, pero que sea únicamente para zona de limpieza y desinfección. Debemos tener una zona clara donde vayamos a tener nuestra mercadería, zona de recepción de productos, y dentro de ese espacio desinfectemos la mercadería que ingrese. También debemos tener la zona de automatización, con las barreras físicas que les expliqué, que vendrían a ser los acrílicos, que vendrían a ser, por ejemplo, las señalíticas que se están colocando. Entonces, toda la zona donde el cliente pueda ir a pagar solo, o nosotros lo atendamos, pero con barreras físicas, ¿ya? Y demarcación de las zonas, que es lo que estábamos hablando, que es el distanciamiento social, que son los 2 metros que nos pide la norma actualmente. Entonces, acá les he colocado unos ejemplos de implementaciones rápidas, ¿no? Que se están usando actualmente, ¿no? A todo esto se le llama en el retail POP, ¿no? Me refiero, por ejemplo, al lado derecho, todo lo que es el metro mínimo de distancia, donde los clientes se deben de parar. Me refiero a, por ejemplo, la cartelería roja que está justo en el palito que está a la derecha, donde les indican, por favor, no acercarse. Me refiero a los acrílicos delante de caja. Estas son implementaciones rápidas y baratas que podemos hacerlas actualmente en nuestros negocios. Y obviamente replantear nuestro layout con el distanciamiento de 2 metros y zonificar bien las zonas donde vamos a colocar cada de las cosas que les mencionaba, como la zona de limpieza, como la zona de colocación de EPPs, como la zona de automatización, etc. Entonces, para que un negocio actualmente funcione, debemos considerar 3 cosas importantes que ya se les había mencionado, que es el self-service, el takeaway y el delivery. El self-service es como en esta foto, que el replanteo del negocio se da a que el cliente pase por externamente calle y local para que pueda adquirir la mercadería y ya no tenga necesidad de entrar al negocio. O, por ejemplo, self-service también puede ser el takeaway, que el takeaway es una manera de disposición de mercadería mucho más rápido, que voy, recojo mi mercadería y me retiro. Y obviamente el delivery, que ya todos lo conocemos. Entonces, self-service es colocarle el producto al cliente de cara a él, o sea, ofrecerle, acá está el producto, atiéndete tú solo, rápido y paga, ¿no? Y el takeaway te pongo el negocio de cara a calle y tú recoges tu mercadería
y te retiras. Y el delivery, que es dejarlo en los hogares de cada cliente, ¿no? Acá les pongo ideas claras de visual merchandising, que me parecen que son esenciales ahora. Se viene mucha tecnología. Así como ustedes antes replanteaban sus negocios y colocaban, por ejemplo, publicidad, llamaban a un marketero o un publicista y le decían, hazme un diseño y pégame la cartelería en mi negocio, tráeme cartas y pónmelas en mi negocio. Era mucho de ir y hacer mucho POP físico, ¿no? Entonces se nos viene mucho la tecnología, se nos viene mucho la implementación de pantallas publicitarias en las cuales debemos colocar ya la promoción que nosotros deseamos en nuestros locales. De repente, pongo un ejemplo, un supermercado, promoción de gaseosas, ¿no? Entonces ya no hay necesidad que el cliente consulte, ya no hay necesidad que el cliente busque la mercadería, sino simplemente en la pantalla ya está y se le está avisando al cliente de la promoción. Por ejemplo, en las tiendas por departamento, mucho de moda, mucho de hacer que sea mi marca, tenemos esto, ¿no? Entonces nos viene mucho la implementación de paneles publicitarios. Y aparte que también es mucho más higiénico, ¿no? Porque ya no tienes contacto con nadie que venga de la calle a colocarte un adhesivo dentro de tu tienda, ¿no? Ahora, también es muy importante que nuestras cajas para entrega de mercadería en los locales que vamos a tener que tener mercadería de cara al cliente, como por ejemplo ropa, como por ejemplo market, las cajas tienen que ser muy amplias. ¿Por qué? Porque obviamente yo voy a tener mi caja para pagar mi computadora para registrar los productos y al costado tengo que tener un espacio considerado, yo lo pondría de 1 metro aproximadamente, para poder poner la mercadería e ir desinfectándosela al cliente, o el mismo cliente va a desear también desinfectar su mercadería. Entonces debemos tener una caja amplia para que el cliente se sienta más cómodo y más seguro de que no está teniendo contacto o que nosotros le estamos ofreciendo también el servicio de desinfección para que él pierda el temor a que obviamente contraiga el virus, ¿no? Otro de las cosas, como les digo, y este es el ejemplo claro de publicidad, por ejemplo, en una agencia de viajes, ¿no? Ahí tienes todo lo que le puedes estar ofreciendo al cliente, ¿no? Sin ya tener el temor de tener contacto con se me fue la palabra, con un POP o con un material, te ofrezco, ¿no? Llévese acá el registro, ¿no? Ya que en la pared ya él visualiza todas las ofertas de viajes que podríamos tener, o en un restaurante los platos que ofrecemos, o como les comenté, en un negocio de retail, ¿no? El desfile de modas, o los productos que ofrecemos, ¿no? Aquí les tengo otro ejemplo que es un takeaway, ¿no? Que es la disposición directa de la mercadería y la entrega directa de producto, ¿no? Aquí te ofrezco todo que deseas y te lo entrego. Calle, puerta. Y ya el cliente no va a tener la necesidad de entrar al local a sentirse de repente agobiado de que pueda contraer el virus, sino, papá, es algo muy rápido, ¿no? Que este es el ejemplo claro de un self-service. Esta es una tienda por departamentos. Obviamente, y muy importante, es ahora el cliente va a querer que su mercadería y su producto tenga el mínimo contacto con todo, con el piso, con las paredes, con todo. Entonces, la mercadería, una muy buena idea es tenerla levantada como la ven en la foto. Ahí sí cumplimos los parámetros de distancia, que mínimo nos piden 2 metros. Ahí sí cumplimos, por ejemplo, el uso de las pantallas para darle publicidad. También se nos vienen mucho las pantallas de probador. Es un poco caro, sí, pero sí se van a utilizar. Pero como ven, ahí los productos, la ropa, tienen muy, muy poco contacto con el suelo, casi nada, nula, y el uso de las pantallas que es tan importante. En el tema de materiales, aún no hay comprobado qué material, o sea, sí sabemos que el cobre, el virus dura 4 horas, pero para usar cobre en un local es un poco caro. Todavía no existe una pintura antibacterial, se está produciendo, se están haciendo pruebas, pero no existe todavía. Así que debemos plantear todos nuestros negocios que tengan el mínimo contacto con muchas cosas, ¿no? Con el piso, con las paredes, con el mobiliario, ¿no? Y implementar, como les digo, mucha tecnología, porque obviamente ni nosotros mismos como dueños de nuestros locales vamos a querer que tampoco ingrese el virus a nuestro local, y por ende tampoco vamos a querer que
alguien traiga POP, ¿no? O material adhesivo para pegar en nuestros locales. Entonces, debemos considerar ya tecnología, pantallas en nuestros locales. Este es un self-service, ¿no? Como ven, les ponen el producto y al costado les ponen una computadora para que el cliente automáticamente lo pague y se vaya, ¿no? Es muy rápido, ¿no? O también que escoja la mercadería y se vaya a una caja donde haya barreras físicas como un acrílico, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya se usa aquí en Perú, ya lo he visto en Plaza Vea, que son las cajas automáticas que uno mismo saca su mercadería, la registra y la paga. Entonces, también esto se va a usar mucho. Ya se está implementando en varios supermercados aquí en Perú. Y como les digo, o sea, mucha publicidad electrónica, que el cliente pase y la mire y automáticamente él se sienta que se puede atender. Entonces la publicidad de ahora, el visual merchandising, tiene que ser muy preciso, muy detallado, con precios claros. No podemos tener una publicidad muy engorrosa porque tiene que ser rápido. El cliente no lo tenemos que dejar pensar, sino tiene que acceder rápido a la oferta, ¿ya? Y nada, eso es todo. Creo que no me olvido de nada para que ustedes puedan tener un poco más claras las cosas. Algo que me estaba olvidando, nosotros últimamente, o sea, estaba muy de moda el tema de co-living, ¿no? El co-living es el intercambio de contextos culturales que nos vinculamos interpersonalmente. Son estas oficinas que se crearon y donde tú ibas con tu laptop y compartías con una persona que no conocías. Entonces, ese formato de co-living que estaba muy de moda últimamente, obviamente se replantea totalmente a nuevas formas de convivencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tenía un espacio donde tenía muchas, no sé, la cafetería, donde al costado mío un compañero laboral, este formato ya totalmente cambió, ¿no? Las oficinas, los restaurantes, las cafeterías, los negocios de retail, donde cada espacio de corner, como le decimos nosotros, de cada marca están juntas, se tiene que replantear totalmente, ¿no? Porque estábamos acostumbrados a ese diseño. Pero en realidad el diseño de retail, con esto del COVID, va a sufrir un cambio rotundo. Pero también tenemos que pensar en algo. Nuestros negocios van a ser replanteados en el formato COVID, ¿no? Vamos a alocarnos y vamos a diseñar o vamos a replantear nuestros negocios muy rápidamente con el distanciamiento social. Pero, ¿qué pasaría o qué pasa si sucede el milagro de que se encuentra la vacuna y nuestros negocios estuvieron ya replanteados al distanciamiento social de los 2 metros, a las barreras físicas, etcétera? Entonces, nuestros diseños y la implementación que debemos generar deben ser versátiles. Entonces, a cambios que luego, por ejemplo, les doy un ejemplo, ahorita nuestros negocios pueden ser full mobiliario y en el COVID lo vamos a volver poco mobiliario. Pero ¿qué va a pasar post-COVID? ¿No? ¿Voy a regresar a lo mismo que tenía antes o me voy a mantener con lo que me dejó el COVID? ¿No? Entonces, nuestros diseños y nuestras nuevas implementaciones deben estar basadas en mantener la bioseguridad, que es una cosa que no estábamos acostumbrados en nuestros negocios y que se tiene que mantener, obviamente, pero también manteniendo la versatilidad de que mi negocio no pierda la esencia y la distribución que tenía antes. Entonces debemos considerar que nuestro mobiliario vaya a ser llevado a un local por un tiempo y luego volverlo a traer y replantear otra vez nuestro negocio, ¿no? Entonces debemos pensar en nuestro negocio actual, nuestro negocio con COVID y nuestro negocio post-COVID. Entonces tiene que ser un diseño que se mantenga en el tiempo y que también nos haga pensar en no hacer gastos innecesarios, ¿no? Porque no voy a cambiar a COVID, diseño COVID, yo le digo diseño COVID, para luego volver a gastar plata post-COVID, ¿no? No tendría sentido. Entonces, hay que pensar también a futuro, hay que pensar también en los replanteos de los layouts y de los planos a futuro, hay que pensar en mucho marketing, en mucha digitalización, en mucha automatización, ¿ya?
hay que pensar mucho también en los medios preventivos, ¿ya? ¿Cómo prevengo a que, como les dije, ¿no? El tránsito del virus dentro de mi local, no genere que estos cruces de flujos, por ahí se me pueda pasar el virus. Entonces tenemos que tener una circulación muy precisa, darle una asignación precisa al colaborador de movimiento dentro del local, ¿ya? No es que todos los colaboradores vayan a entrar a nuestro local y tengan el mismo flujo. Entonces, son muy importantes las bases que les expliqué, que les voy a retroceder, que son las estrategias. Son muy importantes. Y eso es todo, chicos. Espero que les haya servido. Espero que sus replanteos de locales sean lo que ustedes estén buscando, pero también piensen en sus inversiones de ahora, COVID, y sus inversiones a futuro para que se mantengan en el tiempo, porque no vayan a gastar en replantear COVID y de acá a un tiempo se descubra la vacuna y tenga que volverse una inversión en mi negocio. Así que nada, espero que les haya servido. Mayra, muchísimas gracias. Estamos sorprendiendo a la audiencia de Atentamente el día de hoy. Tenemos muy buenos comentarios y, como no, ha sido una presentación impecable. Creo que hemos invitado a una profesional en el tema y lo dice también tu trayectoria, en la cual ha sido un gusto compartir en años anteriores. Solamente decirles a las personas que nos están escribiendo que la presentación PDF se les va a compartir si nos dejan sus correos electrónicos en los comentarios mediante un mail a cada uno. Y 2 preguntas nada más para cerrar la mañana. Quiero que me resumas así súper sencillo, ¿qué sistemas de bioseguridad tú particularmente recomiendas? Yo en realidad en todos los negocios de retail, lo que obviamente vamos a tener mucho que tener control es la zona de bioseguridad de nuestro personal. Tenemos que crear dentro de nuestros negocios una zona de bioseguridad de nuestros colaboradores y también una zona de bioseguridad para el cliente, o sea, que se sienta seguro que al ingresar a nuestro local va a estar protegido, y una zona de bioseguridad para la recepción de mercadería. Entonces, son 3 sectores que debemos tener muy claros dentro de nuestros negocios. La zona de bioseguridad de nuestros colaboradores, la zona de bioseguridad de la recepción de mercadería y que el cliente se sienta seguro que al ingresar a nuestro local va a estar seguro, ¿no? Y obviamente con estos 3 y o sea, uniendo estos 3 y este flujo de estos 3 parámetros que te estoy diciendo, podríamos conseguir que nuestro local esté libre de virus, ¿no? Libre de tránsito de virus. Muchas gracias, Mayra, por tu respuesta. La segunda pregunta va a que me digas cuáles son esos cambios rápidos que debemos ya instalar para la reapertura de nuestra tienda. Lo primero que hay que hacer es mirar tu local y hacer un plano, ¿no? Y hacer el distanciamiento social, que son los 2 metros. Puedes utilizar mucha señalítica, mucho POP, ¿ya? Puedes contratar a alguien de marketing externo, obviamente con un asesoramiento de un especialista que debería ser un arquitecto, y hacer muy rápido una full señalítica y POP dentro de tu local. Colocar los globitos en el piso, que señor, párese aquí y tiene usted 2 metros para recién acercarse a la caja. Y las barreras físicas, que es la utilización de mucho acrílico dentro del local. O sea, tengo mi caja y coloco el acrílico para que mi cajero, mi colaborador también esté prevenido de no tener contacto con el cliente. Tengo que colocar muchos posts, obviamente, porque el cliente no te va a querer pagar con plata, porque va a tener miedo al contacto con plata. Entonces, mientras más automatizado sea, mejor para el cliente, se va a sentir más seguro. Y obviamente también tenemos que pensar en las barreras físicas de nuestros colaboradores, ¿no? Porque tampoco nosotros no necesitamos en este momento personal enfermo, ¿no? Entonces debemos considerar también poner barreras físicas entre cliente y colaborador. Y lo más rápido es eso ahorita, acrílico y POP en todo tu local, ¿no? Algo que me estaba olvidando de decirles es utilizar el POP de prevención, ¿no? Señor, aquí lávese las manos,
POP para nuestro cliente interno, que vendría a ser los colaboradores, y POP para nuestro cliente externo, ¿no? Aquí lávese las manos, aquí tiene alcohol, o sea, utilizar mucha señalítica. Muchas gracias, Mayra, por tu respuesta. Te voy a hacer una última pregunta como servicio al cliente. Tiempos de atención, Mayra. ¿Cómo crees que a partir de este nuevo layout que tenga la tienda en el sector retail, van a demorar los tiempos de atención al cliente en lo que llamábamos bodega, por ejemplo, ¿no? Entrega de productos grandes, televisores, muebles, etcétera? En tu opinión, ¿este tiempo va a demorar para el cliente? Mira, va a depender mucho del timeline del stock de mercadería de cada local, ¿ya? Tú puedes tener el timeline. Timeline le llamas al momento de que tú pides la mercadería a tu proveedor hasta que llegue a tienda, ¿ya? Ahorita, obviamente, el timeline de cada sector retail y de cada tienda es mucho más lento porque tú puedes pedir mercadería a una fecha, pero antes se demoraba entre 7 a 8 días la llegada de mercadería. El timeline ahora está durando entre 15 a 21 días, ¿no? Entonces, yo sugiero a todos los que vayan a reaperturar sus negocios para que no tengan esa incomodidad de atención al cliente y mal servicio, porque es lo que va a impactar más en la apertura, es el buen servicio o el mal servicio. Entonces, yo recomiendo a todos que para asegurarse un buen servicio es que tengan su back, le decimos back order, ya en tienda, o sea, su mercadería ya en tienda, ¿no? Si tú tienes un stock mínimo de tu mercadería en tienda, vas a poder hacer una venta a un sector de tus clientes fijos, tradicionales, afianzados con tu marca, ya seguros de que tú siempre vas a contar con la mercadería, contando que el timeline ahora en el sector retail está demorando entre 15 a 21 días de llegada de mercadería a cada local. Entonces, para una buena reapertura y una buena fidelización de cliente, tienes que tener la mercadería y el stock. Entonces, asegurarte que no vas a tener todo el stock que tú desees, vas a tener un mínimo para rendir a un cierto porcentaje de tu cliente tradicional. Entonces, yo sugiero eso, asegurar stock, asegurar señalítica, asegurar barreras físicas y sobre todo asegurar mucho que el cliente sienta rapidez a entrega, ¿no? El cliente no va a querer esperar, el cliente ya está nervioso de por sí, pero sí necesita las cosas muy rápidas. Entonces necesitamos timeline, o sea, el stock back order ya en tienda, pero también necesitan rapidez. Entonces, si lo voy a ir a recoger a tu local, necesito que sea rápido. Entonces, eso va a ser ahora un buen servicio, la rapidez. Muchísimas gracias, Mayra, por esta presentación tan dinámica, tan a la altura de lo profesional que eres. Recordarles a toda nuestra comunidad atenta que hoy mismo estamos en Instagram a las 6 de la tarde también conversando con Mayra sobre este tema, así que nos pueden seguir haciendo las consultas que necesiten. Mayra, la especialista eres tú, necesito que por favor dejes sus contactos para cualquier consulta que te quieran hacer, grandes proyectos en diferentes sectores del retail. Sí, que me dejen yo, bueno, también sé mucho de logística, trabajo muchos años en el sector retail, así que no solamente no lo enfoquen, si en la tarde quieren preguntas, no solamente lo enfoquen en la reapertura o arquitectura, también enfóquenlo mucho también en marketing y la logística que necesitan actualmente, ¿no? Tengo mucha idea de eso y los puedo ayudar más o menos en sus preguntas de las 6 de la tarde de hoy día en el Instagram con Mapi, con Atentamente Perú, para poder ayudarlos para que sea un poco más apertura del sector retail, que no solamente vendrían a ser las tiendas de departamentos, sino también puede ser una bodega, puede ser un restaurante, puede ser una tienda de ropa, cosas muy pequeñas, pero que sé que les va a servir mucho. Muchísimas gracias, Mayra, por estar con nosotros en Atentamente Perú, y muchas gracias a todas las personas que se han conectado el día de hoy y que nos están dejando también sus correos para enviarles la presentación. Ha sido un gusto tenerlos. Nos vemos a las 6 de la tarde a través de Instagram Live como @atentamenteperú. Bye. Gracias.
Cierro.